Creación de matriz de datos. Explicación. Vamos a hacer algunas recomendaciones para crear una matriz de datos confiable. Para ello es necesario tener en cuenta que este es un paso más de la investigación científica que vamos a realizar, pues es necesario tener los datos recolectados en un lugar que permita su análisis cuantitativo computarizado. Los objetivos de la investigación son importantes para poder crear las variables que nos van a ser útiles. Y el tipo de variable que vamos a utilizar nos ayuda a definir cómo serán los campos que deben llenarse. Si son cualitativas, por ejemplo, deben permitir entrada a textos y si son cuantitativas, deben permitir el ingreso de números. Puede utilizarse más de un tipo de instrumentos. Vamos a considerar una codificación para las respuestas obtenidas, porque serán ingresadas en el computador. También se debe considerar un código para las preguntas no respondidas o con respuesta incorrecta. Aquí tenemos otros ejemplos. Uno muy útil es la codificación de la escala de Likert para preguntas de actitud y de opinión. Es el momento de elaborar una matriz de datos. En este caso, vamos a recomendar el uso de Excel, debido a que es una hoja de cálculo que puede tener tantas filas y columnas como sean necesarias. Además, la información ingresada aquí es compatible con otros programas estadísticos de gran utilidad como EPI, Info, SPSS, EPISTAT, entre otros. Debemos recordar la organización de esta hoja de cálculo en columnas y filas. En las filas tenemos dos tipos. La primera fila siempre va a ser el encabezado y debe tener los nombres de cada una de las variables. En las columnas debemos recordar que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Se recomienda usar para los nombres de las variables pocas letras, siempre relacionados al contenido. Hasta aquí parece un trabajo fácil. Recordemos que es importante asegurar los datos, para lo cual tenemos que mantener varias copias de seguridad, pero con cuidado de manejar siempre la última versión, pues no sería bueno introducir datos en diferentes versiones y luego tener dificultad para recuperarlos. En la mayoría de investigaciones, los datos son confidenciales, por lo que debe haber personal exclusivo y capacitado para manejarlos. Debemos crear una matriz de datos que permita luego evaluar la integridad, exactitud y utilidad de los datos. Esto, a su vez, enmarcado en la validez y confiabilidad de los mismos. Pero la verdad, hay que tener cuidado debido a que una vez llena con muchos datos, es importante hacer una revisión, en la cual se pueden encontrar varios errores que dificulten el análisis posterior. Por ejemplo, errores de tipeo, incompatibilidad de números. Podemos ver en la columna F que la edad de la madre al tener el primer hijo nunca puede ser un número decimal. En la columna G, el promedio de partos es 3, entonces 31 está completamente fuera de lugar. Por ello recomendamos usar la función de validación de datos en Excel, tomando en cuenta el tipo de variables. Antes de hacer la validación de datos, precisamos tener bien definidas las codificaciones de las variables, de la cual hablamos antes. Podemos colocar en una hoja de Excel esta codificación, la columna A con los nombres de las variables, la columna B especifica el tipo de variable, cualitativa o cuantitativa. En las siguientes columnas, las opciones de respuestas o los códigos. En este otro ejemplo podemos ver más columnas para especificar el sitio de la columna de Excel, donde se registrará el nombre de la variable. También podemos ver que están los valores, significado de los códigos y la lista de valores, códigos.